Hola a todos, buenos días nuevamente. Damos inicio en este momento al curso práctico Modelamiento de cadenas de suministro en Excel, que será dictado por nuestro consultor senior en SDI Batigroup, Jerry Bendiner. Jerry es ingeniero industrial y magíster en Management Science e investigación de operaciones. Cuenta con 35 años de experiencia en consultoría en el campo de la logística y en la modelación computarizada de problemas operacionales y logísticos. Jerry, adelante. Muy buenos días a todos, espero que estén viendo la pantalla bien. La idea que tengo para el webinar es la siguiente. Vamos a arrancar con una breve introducción del tema con diapositivas en PowerPoint. Les prometo no bombardearlos con demasiadas. Vamos a pasar luego a un ejemplo práctico de un modelo completito en Excel. Vamos a caminar el modelo con sus varias partes, sus varias páginas. Vamos a optimizar escenarios. Y finalmente volvemos al PowerPoint para cerrar la sesión con algunos conceptos generales de cierre. Esa es la idea. Habrá dos preguntas en la sesión, una al término de la primera parte del PowerPoint y una hacia el final, para que tengan una idea del programa. Supongo que conocen la interfase del webinar y que hay posibilidad de preguntar o de plantear preguntas y el organizador lo va a coordinar para tratar de responder hacia el final todas las inquietudes. Así que arranquemos. Lo que ven acá es el proceso de armado de un modelo de red o un modelo de optimización de cadenas de suministro con sus 4 fases. Estas 4 fases son las mismas fases si desarrollamos un modelo en Excel o si desarrollamos un modelo fuera de Excel mucho más complejo, integrado y demás. No cambia el proceso. 4 componentes. El primero, y que consideramos que es el más importante de los proyectos de este tipo, es la definición del alcance. Y vamos a hablar un poco más de eso en unos minutos. Segundo paso es desarrollar el modelo matemático. El tercer paso es validar el modelo y calibrarlo con un caso base. Y finalmente, cuando terminamos ese tercer paso, estamos en condiciones de usar el modelo y analizar los escenarios que querramos analizar u optimizar. Lo que ven aquí es conceptualmente un diagrama de un modelo de optimización de red en Excel. Al igual que el diagrama anterior, este diagrama es común a soluciones en Excel y a soluciones mucho más complejas, tanto soluciones que se compran empaquetadas como soluciones que se desarrollan a medida. Y quiero caminar un poco este diagrama porque van a ver en el Excel cada una de las partes que están viendo aquí, ¿no? Primero tenemos en el centro, obviamente, el modelo matemático MIP, es las siglas de Mixed Integer Programming. Casi en su totalidad, en los modelos de programación, los modelos de red, sea en Excel o no en Excel, usan el mismo método de optimización matemática que es programación lineal o programación lineal mixta entera. Tanto en Excel como fuera de Excel existen optimizadores o motores de optimización que son los que toman el escenario, lo optimizan y devuelven la solución, y lo van a ver en el Excel en unos minutos. Rodeando al modelo tenemos, arriba tenemos todo el componente de datos,
demanda, costos, capacidades y demás. Tenemos un componente de validación de datos que es importante en estos modelos y lo voy a profundizar un poco cuando lo veamos en Excel. Tenemos en la parte de la izquierda dos bloques, reglas de negocio y restricciones. Una regla de negocio puede ser que hay un grupo de clientes o ciertos clientes que solamente aceptan productos de un origen y no de cualquier origen. Esas son reglas o condiciones que tenemos que alimentarle al modelo para que la solución refleje esa realidad del negocio. Hay redes en las cuales las reglas de negocio son pocas o nulas y hay otras en las cuales son muchas. Independientemente del número de reglas, tenemos que incorporarlas para que la solución sea válida y refleje la realidad. Si no, el modelo no nos sirve de nada, no importa qué tan elegante sea. El segundo bloque son restricciones operativas. Un ejemplo sería la capacidad de una línea de producción, la capacidad de almacenamiento o flujo de un depósito. En estos modelos, cada tipo de restricción es una categoría y dentro de esa categoría tenemos todos los elementos individuales que componen esa categoría. O sea, por ejemplo, si la restricción es la capacidad de la línea de producción, vamos a tener una restricción por cada combinación de planta y línea que tengamos en el sistema. Pueden ser 10 restricciones, 14, 15, 20, las que fueran. A la derecha vemos otros dos componentes del modelo. Primero, la función objetivo. En estos modelos, normalmente, cuando optimizamos, elegimos optimizar minimizando los costos totales o maximizando la rentabilidad de la operación. Lo que van a ver en el modelo en unos minutos son ambas opciones y cómo varían en el modelo. Y finalmente tenemos parámetros globales. Este es un componente de la lógica que es muy útil porque nos permite generar nuevos escenarios sin tener que ir a cada campo de datos y modificarlo cuando queremos modificar a nivel global. Por ejemplo, demanda. Optimizamos con la demanda de los pronósticos 2016. Y en una semana queremos correr un escenario con la demanda 2020. Y lo único que sabemos es que probablemente sea 20% más alta. Si tenemos un parámetro global, que es un escalador o un multiplicador de la demanda, y la lógica puede fijarse en ese parámetro y ajustar automáticamente cada campo de demanda, evitaría que tengamos que modificar cada campo de demanda. Y es el uso de estos parámetros globales. Y finalmente, en la parte inferior, vemos las variables de decisión del modelo, que surgen directamente del modelo matemático. Una variable de decisión es la cantidad que voy a producir en este periodo, en esta línea de producción de este producto. Otra variable puede ser el volumen de productos que le voy a mandar a un cliente ABC de la planta D. Junto en la solución con las variables tenemos los datos de flujo, entre orígenes y destinos, entre proveedores de materia prima y plantas, etc. Tenemos costos y la configuración de la red. Cuando hablo de la configuración, me refiero a qué plantas y o depósitos en esta solución de este escenario el modelo sugiere que deben estar activas. Y otra vez, ese es un componente de modelado. Seguimos. Lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de cómo modelar
una red, una cadena de suministro en Excel. Lo que ven aquí es un diagrama que les muestra, desde mi punto de vista, cuando Excel es una opción atractiva y cuando no lo es. Y básicamente depende de dos aspectos: el tamaño del modelo y la complejidad de la lógica. Seguramente los han contactado proveedores de soluciones, y les comento que nuestra empresa Technologics es una de ellas, proveedores de soluciones. Y seguramente también han leído muchos artículos, la mayoría provenientes de estas empresas proveedoras de soluciones, que los quieren convencer que Excel no es el medio adecuado para modelar redes. Creo que es inexacto. No creo, estoy seguro que es inexacto. Hay modelos y problemas que son ideales para Excel, y hay modelos y problemas que no se deberían tocar en Excel. Y lo que quiero cubrir en unos minutos es dónde cae cada uno de estos problemas. Vuelvo a este diagrama. Tenemos el tamaño en el eje de las X y la complejidad en el eje de la Y, la Y. Cuando un problema es muy grande en términos de su dimensión, Excel no es una opción válida, porque sería imposible mantener la base de datos sin hacer errores en Excel. Y lo mismo con la complejidad. Si tenemos un problema que es sumamente complejo en términos del número de restricciones, relaciones, reglas, cuanto más complejo el problema, más pequeño debe ser el tamaño para que Excel pueda funcionar bien. Ahora bien, ¿cómo definimos el tamaño? Lo vemos con las variables aquí: número de plantas y depósitos, número de productos o categorías de productos, número de periodos. Quiero optimizar un periodo, sea un año, o un mes, o un trimestre, o por mi tipo de negocio tengo que optimizar 12 meses porque es muy estacional. El número de periodos que necesito en el modelo va a determinar el tamaño, obviamente. El número de tipos de transporte que quiero modelar y el número de puntos de demanda, sea individual o por zona geográfica. La complejidad básicamente está dada por los grupos de restricciones operativas que hablamos antes, los grupos de reglas de negocios y el grado de transformación de datos. El último punto es el esfuerzo que como usuario de la herramienta tenemos que invertir cada vez que queremos armar un nuevo escenario para transformar o manipular o acomodar los datos de entrada, sea flete, demanda y demás. Eso también contribuye a la complejidad. Y básicamente termino esta parte con un concepto de Pareto aplicado a modelos. Aunque estamos hablando de soluciones que son obviamente cuantitativas y matemáticas, hay mucha ciencia, hay mucho arte en esta ciencia. Y el arte está en saber definir el alcance. Y vuelvo a la primer diapositiva donde recalqué que el alcance es la parte más importante del proyecto. El arte de saber definir el alcance para que sea suficientemente detallado y responder a las inquietudes de cada uno de ustedes personalmente, como empresa, pero no demasiado detallado para ahogarlos en datos que no van a aportar nada. Y es un arte, y es algo que se aprende con experiencia y con muchos proyectos. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que queremos analizar la cadena de suministro de su organización a 5 años. No el año que viene, no este año, un análisis estratégico a mediano o largo plazo. En 5 a 10 años podemos tener una idea relativamente acertada de demanda a nivel geográfico, pero seguramente no
a nivel de cada uno de los puntos de consumo que tienen ustedes hoy en la operación. Por lo tanto, si voy a modelar a 5 años, no me va a aportar mucho modelar cada uno de los puntos de entrega que tienen ustedes hoy, porque en 5 años van a cambiar. Por lo tanto, ¿para qué complicarnos con centenares o miles de puntos de entrega en el modelo y ahogarnos en datos cuando en 5 años en el horizonte de planeación del proyecto o del análisis no van a ser los puntos de entrega con los cuales vamos a trabajar? En un caso así, recomendaríamos agrupar demanda por zona geográfica, por código postal, por algo de ese tema, de ese tipo, y armar un modelo de esa manera. ¿Qué pierdo? No mucho. ¿Qué gano? Que en vez de 5.000 puntos de entrega voy a modelar quizás 200 puntos de entrega. Y por lo tanto quizás me permita trabajar en Excel y no tener que apoyarme en una herramienta mucho más compleja que no sea Excel. Y lo mismo aplica a los detalles de regla de negocio, a los detalles de restricciones operativas. En función de lo que queremos analizar, eso va a dictar el alcance. Y el alcance va a dictar cuál es la herramienta que deberíamos considerar para el estudio, ¿no? Termino esta parte volviendo al diagrama, anterior de tamaño y complejidad. Y si estamos hablando de un concepto de número y cuantitativo, se me ocurrió armar esta gráfica. Arriba ven un medidor o un indicador que lo llamo X sí o no. Excel sí o no. Y es simple, toman en su modelo o en su red, multiplican las variables que están viendo en la parte superior, las 6 variables, dependiendo del resultado que obtienen. Si el número es menos de 500, lo pueden modelar probablemente sin mucha ayuda nuestra o de nadie, porque el problema es suficientemente compacto que tranquilamente se puede modelar y en forma bastante sencilla en Excel. Y va a ser un problema o un modelo como el que van a ver en 2 minutos. Si ese indicador está entre 500 y 10.000, tranquilamente se puede modelar en Excel, pero van a necesitar ayuda. Por eso la hablemos. Si ese indicador está entre 10.000 y 30.000, es posible que lo podamos hacer, pero no estamos seguros. Y si trabajamos con alguien y consideramos que no es una opción que va a funcionar, lo vamos a decir. Y tendríamos entonces que evaluar una herramienta que no sea Excel. Hay muchas, pero obviamente son proyectos más complejos y más caros. Y finalmente, si este indicador resulta en un valor mayor de 30.000, ni se les ocurra Excel porque no va a funcionar. Bueno, voy a pasar ahora al modelo en Excel. Antes que eso, Daniel, hay una pregunta que ustedes quieren hacerle a los participantes. Sí, Jerry, muchas gracias. Vamos a hacerles la siguiente pregunta que podrán responder a través de la herramienta. Y damos inicio en este momento. La pregunta es: ¿actualmente se encuentra usted o su compañía evaluando un proyecto para la optimización de su cadena de suministro? Ahí tienen las opciones para seleccionar. Recuerden que todas las inquietudes que tengan acerca de este tema las pueden compartir a través de la herramienta GoToWebinar en la sección del chat. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Damos por cerrado el conteo y continuamos con el webinar, Jerry. Gracias. ¿Vale? Bueno, finalmente, después de aburrirlos con el clásico PowerPoint, ahora sí, vamos a sumergirnos en un modelo en Excel, tal como lo prometimos. Bueno, las 5 primeras páginas o worksheets que están viendo en el modelo, en la parte de abajo, a la derecha, es el componente de datos. Y los vamos a caminar uno por uno rápidamente. Primero tenemos los datos de flete. Lo que hemos modelado aquí es una cadena, entre comillas, completa. Tenemos materia prima, tenemos plantas, depósitos, mercados, hay flujo de materia prima a plantas, de plantas a depósitos y de plantas a mercado y de depósito a mercado. Entonces, para cada tipo de flujo necesitamos los datos de flete para poder costear la solución, ¿no? Y lo que están viendo aquí es los valores en cada una de las matrices de los fletes, de cada uno de los 4 proveedores a las plantas, a las 3 plantas, de cada una de las plantas a los 3 depósitos, de las plantas a mercado y los depósitos a mercado. Noten que hay celdas que están vacías. Estas son celdas que representan flujos no válidos, no importa el motivo. O sea que en el modelo, en este momento, la solución no contempla enviar producto del depósito 1 a la región 5 o del depósito 3 a la región 5. Lo mismo de planta 2 a región 4 y 5. Demanda es muy básico. Tenemos la región. Estamos modelando en este ejemplo un solo producto. Obviamente que se puede expandir al número de productos o grupos de productos que necesitemos, en cuyo caso la tabla de demanda va a ser bidimensional, ¿no? Notan acá el valor, el precio de venta. Este es el valor que vamos a usar para calcular el ingreso o el monto total de la venta cuando optimizamos en función de rentabilidad. El tercer grupo de datos se fija en los datos de los depósitos. Vemos acá costos fijos, costo de manejo por unidad y el flujo máximo, que es una restricción. Al mismo tiempo que estamos modelando un producto, en este ejemplo estamos modelando un solo periodo. Obviamente que si queremos modelar 12 meses, vamos a necesitar una matriz para cada una de estos 3 componentes. Costo fijo, manejo y flujo máximo. El costo fijo, que lo utilizamos para tanto planta como depósito, es el costo total en el horizonte de planeación. En este caso, supongamos un mes o un año. El costo fijo es el costo total que incurre la operación por tener este depósito abierto. En el momento que yo habilito el depósito en este escenario, me cuesta 5.000 pesos. Aunque mueva 1 tonelada o 40.000 toneladas. Este es el costo que utilizamos cuando evaluamos la configuración de la red, si mantengo abierto o no este depósito. En planta vemos algo similar. Tenemos el costo fijo de la planta, que es más elevado en este caso que el de depósito. El momento que yo fabrico una sola tonelada en esta planta, en la planta 1, me cuesta 150.000 pesos adicionales. Y cada planta tiene su propio valor. La capacidad, tenemos acá una sola línea de producción y esta es la capacidad. El costo por unidad producida, el costo fijo, y
el Bill of Materials. Este es un elemento importante en nuestros modelos, en cualquier modelo. Esto nos sugiere la cantidad de materia prima que necesito en esta planta y en esta línea de producción para fabricar una unidad de producto terminado. Y noten que ese valor varía de planta en planta o línea en línea. ¿Por qué? Porque diferentes líneas pueden ser de diferente género o pueden ser de diferente calidad, y una línea puede ser más eficiente y producir la unidad con menos materia prima. No es una fórmula de productos como en productos comestibles, es un proceso de transformación. Dependiendo del valor y costo de materia prima, este indicador o este bill of material, este parámetro puede jugar un papel importante en la solución. Pasamos a proveedores. Tenemos la capacidad de cada proveedor, un costo en porcentaje y un costo por unidad. Ahora bien, aquí empieza a verse la belleza de trabajar en Excel. Si recuerdan, les comentaba que usamos parámetros globales para permitirnos calcular valores individuales del escenario sin tener que ir a cada celda y hacerlo manualmente o actualizarlos en una tabla. Opté en este ejemplo por aplicar ese concepto al costo de la materia prima, y es un concepto que surge mucho, por ejemplo, en la industria de commodities. Un ejemplo es fertilizante, donde la materia prima principal es la amonia o el gas natural. Entonces, el costo del producto es muy dependiente del valor del gas natural. Y el gas natural no depende de un punto individual en Norteamérica o en América del Sur, sino que es un commodity con precios globales. Entonces, lo que están viendo aquí es cómo calculo yo por proveedor el costo por unidad de materia prima, y estamos usando en este caso una sola materia prima. ¿Cómo calculo ese costo en función de un costo global de la materia prima? Les muestro, me voy a transferir a otra celda, que es el panel de control, y acá ven el costo base de la materia prima. Uso este parámetro global y modifico el costo aquí de la materia prima. Un costo base global puede ser amonia, gas natural, el costo de un barril de petróleo, etcétera, etcétera. Modifico el parámetro aquí, en la celda panel de control BES 8, voy a proveedores y tengo aquí un porcentaje que aplico a ese parámetro global. O sea, el proveedor 1, el valor del parámetro global es el costo de la materia prima en ese proveedor. En el proveedor 3 es 5% más caro. ¿Cómo calculo el costo? Tomo el panel de control B8, que es el costo global, y lo multiplico por este multiplicador. Esta es una de las bellezas de trabajar en Excel. Nos permite explotar lo increíblemente flexible de este entorno para armar modelos y al mismo tiempo armar un modelo de optimización que funciona de maravilla. Quiero mencionar algo que no mencioné antes y que es importante. Si ustedes modelan su red, como lo están viendo aquí en Excel, con un optimizador externo que lo van a ver en unos minutos, y optimizan este modelo aquí, la calidad del resultado es idéntica al modelo que armarían con una solución no en Excel, mucho más compleja y mucho más cara.
mientras los modelos estén bien formulados y la formulación y los datos del escenario sean los mismos, la solución será idéntica. No se gana nada o no se gana nada no trabajando con Excel y no se pierde nada trabajando con Excel si es que se puede trabajar en Excel. Cuidado con eso, no importa lo que les digan o cómo los quieren convencer, es la realidad. Y ojo que a mi empresa, como proveedores de soluciones, nos conviene mucho más trabajar fuera de Excel. ¿Por qué? Porque el proyecto es más grande, más complejo y más jugoso para nosotros, obviamente. Bueno, terminamos con los datos. Si se recuerdan en el diagrama que les mostré de los modelos, teníamos los datos en la parte superior y teníamos las restricciones del lado izquierdo. O sea, las restricciones operativas y las reglas de negocio. Entonces veamos cómo opera eso en el modelo. Tenemos aquí todas las restricciones operativas, las reglas de negocio y ciertas restricciones que van a ver aquí que no son obvias cuando hablamos de restricciones, pero que se necesitan cuando modelamos una red, sea en Excel o no en Excel, para que la solución sea matemáticamente lógica. Primero, una restricción de capacidad de proveedores. La restricción es que no puedo usar más capacidad en cada proveedor de lo que ese proveedor me puede ofrecer. Ven ahí, envío total, es una suma, estoy sumando en mi solución, que son las variables, todos los envíos de ese proveedor a todas las plantas. Y calculo esa suma y la despliego en esta celda. Si nos fijamos en la fórmula, en la página modelos variables B3, B5, modelos variables B3 a B5, son del proveedor 1 los envíos de materia prima de proveedores a planta. Esta página tiene las variables de la solución. Notan que todas las variables tienen un color azul. Estas son las celdas que cuando voy a optimizar este escenario, el modelo va a modificar y variar hasta encontrar la solución óptima. O sea, en este caso, el proveedor 1 no manda nada en esta solución. El proveedor 3 manda 45.600 unidades a la planta 2. El proveedor 2 no manda nada. En otro escenario, si cambio datos, estos valores pueden cambiar. Lo importante en tener en cuenta es que en esta página estamos viendo los valores de la solución. Son valores que cambian. Vuelvo a las restricciones. La primera matriz me muestra la capacidad de los proveedores. En esta línea tengo lo que en esta solución estoy enviando a las plantas. Tengo aquí una ecuación que me la provee el solver que estoy utilizando para este modelo, que es menor o igual a la capacidad de este proveedor. Ahora bien, supongo que la mayoría de ustedes sabe que en Excel incluye un solver, que es un motor de optimización de programación, de problema de programación lineal o lineal con variables enteras, que es conceptualmente lo mismo que estamos usando en este ejemplo aquí. Nuestra empresa, desde hace mucho tiempo, opta por usar un optimizador externo, que se le incorpora como un add-in a Excel. Lo ven acá. Este es el optimizador. Es WatchBest. Es una empresa americana que trabaja con este tipo de soluciones y motores de optimización hace 30 años y nosotros trabajamos con ellos hace más de 20 años. ¿Qué hace el solver?
El solver, cuando le pido que optimice este escenario, va a tomar todo el modelo que están viendo ustedes acá, con todas las páginas, datos, restricciones, variables y demás, convierte este modelo, lo traduce a un modelo puro de programación lineal o lineal entera, llama al motor de optimización, le manda ese modelo matemático y extrae del motor de optimización la solución óptima y vierte esa solución en los campos que están viendo y las celdas en la tabla de modelo variables. Obviamente que cuando están viendo un modelo armado de esta manera, supongo que conceptualmente es relativamente fácil de entender y visualizar. Armarlo es otra cosa, no es un drama, no es una pesadilla, pero hay que saber armarlo. Hay que saber armarlo para que sea válido y hay que saber armarlo para que no tome demasiado tiempo cargar y manejar los datos y poder armar escenarios. Quiero volver a las restricciones y después seguimos hacia la izquierda del modelo. Les comenté que en la sección de restricciones hay algunas que son obvias, como asegurarnos que no consumimos más capacidad de la que tenemos, pero hay otras que no son tan obvias, como la segunda, el balance de materia prima en cada planta. Estamos modelando una red. La red tiene arcos y tiene nodos. Los nodos son proveedores, planta, depósito y punto de consumo o de demanda. Ahora bien, hay ciertos nodos que tenemos que asegurar, para los cuales tenemos que asegurarnos de que hay un balance de flujo, de que lo que entra sale, lo que entra debe salir. Si yo le mando a una planta 10.000 toneladas de una materia prima, de alguna manera tengo que consumir esa materia prima. La tengo que consumir produciendo un producto o la tengo que consumir manteniéndola en inventario. Pero si yo mando 10.000 unidades y consumo 9, las otras 1.000 unidades tienen que estar en inventario. En este ejemplo sencillo, con un periodo como modelo, no he modelado inventario, por lo cual todo lo que mando de materia prima se tiene que consumir, no puede estar en el aire. Si no tengo esta restricción en el modelo, matemáticamente el modelo me puede mandar, consumir materia prima sin mandar, porque no sabe. O sea que me asegura que hay un balance en el flujo que me asegura una solución válida. Aquí ven la capacidad de planta, que es muy similar a la capacidad de restricción de los proveedores. Por planta, como tenemos una línea, tenemos una restricción por planta. Si tendríamos planta y línea, tendríamos que tener una para cada planta y para cada línea. Aquí ven el balance de producto en la planta. Es lo mismo que el balance de materia prima, aunque un poco más interesante. Aquí tenemos que en esta planta 1, lo que yo envío a depósito más lo que le envío a mercado tiene que ser para este producto exactamente igual que lo que produje, porque tiene que haber un balance en ese nodo para esa actividad. Si no tengo esta restricción, el modelo puede empezar a mandar a mercado más producto del que estoy produciendo, con lo cual la solución no va a ser válida. Seguimos para abajo. Lo mismo con los depósitos. Tenemos una capacidad de flujo. Y están viendo aquí que en esta solución, en este escenario y por los datos que estoy manejando,
el modelo optó por no utilizar ningún depósito y mandar directamente de planta, por lo cual no hay ningún tipo de flujo a depósito, ¿no? El balance en el nodo de depósitos es esta tabla que ven aquí. Y finalmente tenemos la demanda. Otra vez, tenemos la demanda, la restricción. Como estoy mandando tanto de planta como de depósito, tengo que totalizar los envíos de planta más los de depósito y asegurarme de que este envío no exceda la demanda total. Noten aquí que puedo yo optar por tener un modelo en el cual no mando toda la demanda. Puedo mandar no más de toda la demanda, pero si el cliente no es rentable, le puedo decir al modelo, manda lo que quieras mientras el envío sea rentable. En cuyo caso es posible que en ciertos casos se envíen menos de la demanda. Lo ven para la región 5. La demanda es 7 y se ha enviado 6. ¿Por qué? Porque esas 1000 unidades adicionales que tendría que yo mandar para completar las 7000, muy probablemente me requerían activar una planta porque las otras dos no me permitían mandar esas 1000 unidades, no había capacidad. Lo ven acá arriba, que estoy mandando la capacidad total de 2 plantas y no estoy activando la planta 3. Si yo, y lo vamos a hacer, fuerzo la demanda, esta planta no le va a quedar otra opción que producir e incurrir en el costo fijo de esta planta, que es el más alto. Lo van a ver acá. Datos de planta, costo fijo, 500.000. Por este costo fijo, en esta solución, esta planta no está activa. Muy bien. Y lo ven acá, que no hay producción. Integridad de datos. ¿Qué estamos viendo acá? Modelos matemáticos son espectaculares, pero también son tontos. Si yo le digo al modelo que tengo una capacidad total de 240.000 unidades de proveedores y por la demanda y las restricciones necesito 240.500 unidades, la solución no puede funcionar. Lo mismo para capacidad en planta y lo mismo para todas las restricciones que tengo. Si yo le indico al modelo que el cliente Jorge solamente puede recibir producto de la planta Carlos y en mi tabla de flete, en la tabla de planta mercado, la planta Carlos no tiene un flete al cliente Jorge, el modelo no puede solucionar, no puede resolver o la solución no va a ser válida. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro de lo posible es armar chequeos sobre los datos para que nos indique antes de optimizar si llega a haber problemas. Y aquí ven 3 chequeos que armamos que son básicos. Tengo suficiente capacidad de materia prima, tengo suficiente capacidad de producción de planta y tengo como mínimo un origen, sea planta o depósito, con flete válido a un cliente. Obviamente que cuanto más se complica el modelo y cuanto más grande es, más chequeos van a ser necesarios o recomendables. Y por supuesto que podemos colorear aquí en función del resultado y tener indicadores, o en un modelo más elegante y completito en el panel de control debajo de los parámetros tener un indicador con color rojo que nos indique cuál de estos chequeos es un problema. Podemos después venir a esta página y empezar a investigar por qué el problema, ¿no? Pero eso es un componente que se hace más importante con la complejidad y el tamaño del problema. Hemos nosotros desarrollado sistemas
con 15 a 20 de estos chequeos. Así que para que se den una idea de la importancia. Tenemos aquí en esta página un resumen de todos aquellos costos que van a componer la solución. Estos son costos que se calculan en función de la solución que el optimizador sugiere en términos de flujos y cantidades producidas y producto movido, y los costos de datos, los datos de costos que le alimentamos en las páginas anteriores. ¿Cómo funciona un modelo matemático, sea en Excel o no en Excel? Lo que ven acá es un resumen de costos de todas las categorías de costos: materia prima, costo fijo, costo de producción, depósitos y fletes, todos los diferentes tipos de fletes. O sea, nosotros armamos el modelo, completamos todos los datos y le decimos a Excel: muy bien, tengo este escenario completo, por favor, optimízamelo y sugiéreme la solución. Lo que Excel va a hacer con el optimizador es tomar los datos, empezar a calcular los cientos o miles de diferentes escenarios factibles para los datos y restricciones que le dimos, y cada escenario va a tener un número diferente en cada una de estas celdas. Y va a optar por elegir el escenario que me minimice el total de estos costos o que me maximice la rentabilidad de la solución en función de los valores de venta menos estos costos. Y lo ven en el panel de control. Aquí ven la función objetivo. Tenemos el costo total, variable más fijo, que es la suma. Si nos fijamos en el modelo, en la página modelo costos, que era la anterior, la suma de las celdas B2, B13. B2 a B13. La ven aquí, es el costo total, variable y fijo. Debajo ven solo el costo variable, que es el costo que excluye los costos fijos. Y debajo ven la rentabilidad, que es el producto de los envíos por los precios de venta menos los valores de costos fijos total, que es el B3. ¿Ok? Ahora, si se fijan en el campo rentabilidad, ven que estoy multiplicando dos rangos en Excel: envío total, y si me fijo en envío total, que debe andar por aquí, nos vamos a modelo restricciones y vemos acá por región, por cliente, el envío total, que es un cálculo de la solución de las variables. Vuelvo al panel de control y multiplicado por el precio de venta que vimos antes. El parámetro global ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sencillamente tengo, en este caso ven acá que él, entre comillas, elegido de optimizar en función de rentabilidad. Puedo optimizar, elegir de optimizar en función de costos. Veamos cómo optimizo. Busco el optimizador, le pido de resolver. Y aquí ven la solución, que está en una página por separado. ¿Qué hizo este optimizador? Tomó todos los datos, todas las restricciones, y encontró la combinación de valores en estas tablas, que ven aquí, que me generó el máximo de rentabilidad. Ahora bien, fíjense que el valor del costo total fijo es 1.208895. Si yo optimizo en función de costo, es muy probable que la solución óptima en función de costo me dé un valor menor. ¿Por qué? Porque me concentro en costo y no en margen. Y por lo tanto me va a dar un margen menor, probablemente. No me va a dar vamos a probar.
optimicemos en función de costo. Vuelvo al panel de control, en este caso me da exactamente el mismo resultado. Lo que no sé es si me dio exactamente la misma rentabilidad, no lo voy a revisar ahora. Ahora bien, suena fácil y es fácil. Si el modelo está bien armado y la lógica está bien armada, optimizar y generar diferentes escenarios es relativamente sencillo. Veamos aquí que indicamos que la planta 3 no está produciendo. Si nos vamos a los datos de planta, ¿por qué? Porque en la planta 3 el costo fijo es muy alto. Ahora, la capacidad de las otras dos plantas es 68.000. Y si recuerdan, en las restricciones de demanda, le permití a la solución de no forzar la demanda total. Lo voy a cambiar. Yo voy ahora a forzar la demanda total. Como fuerzo la demanda total, las plantas 1 y 2 no me alcanzan, me faltan 1.000 toneladas. Si el modelo está bien hecho y la lógica bien armada, no le va a quedar otra opción al modelo que activar planta 3 con todos sus costos y completamente cambiar los flujos. Veámoslo. ¿Cómo cambio la restricción? En vez de less or equal o menor o igual, le pongo igual. Fíjense que es un elemento dentro de los menús del optimizador. Voy a replicar la fórmula en los 5 campos y notan aquí que hay un not. Me está indicando que esta restricción en esta solución no es válida. Vuelvo a optimizar. Si todo funciona bien, voy a volver a la restricción y ven aquí que en este momento es 7.000 y 7.000. Vamos a las variables y ven que la planta 3 ahora la tuve que activar. No me quedó otra opción. Pero ¿qué pasó? Como tuve que activar la planta 3, no me quedó otra. Como los costos variables de la planta 3 no son exorbitantemente altos, decidió desactivar las otras dos plantas para no incurrir en los costos fijos de las otras dos plantas. Y solamente activé la planta 3 en esta solución. Me voy al panel de control y ven este valor en la solución. Ahora bien, este valor va a ser obviamente diferente al valor que teníamos anteriormente y normalmente va a ser más caro. ¿Por qué? Porque estoy forzando algo al modelo que no había forzado antes. Ahora bien, noten que también he habilitado la opción de optimizar excluyendo costos fijos. ¿Cuándo es interesante esa optimización? Si yo sé que no voy a cerrar ninguna de las plantas o ninguno de los depósitos y quiero simplemente evaluar en función de flujos variables, costos variables, cuál es mi mejor flujo a corto plazo, optimizaría excluyendo costos fijos. Y si lo hago, es muy probable que el costo total fijo va a ser también diferente. Veamos. Voy a elegir ahora de apuntar al costo fijo. ¿Cómo lo hago? Vuelvo al panel de control del motor de optimización, elijo optimizar en costo fijo, en costo variable, perdón, y voy a hacer si me permiten, otra de las bellezas de Excel, quiero comparar, lo voy a hacer aquí, voy a comparar los valores, ahora voy a optimizar, y ver qué sale. Volvemos al panel de control y ven aquí que el costo fijo es mucho más alto y el costo variable es mucho más bajo en la solución. ¿Qué es lo que ha pasado? Como ignoré el costo fijo en esta solución, si voy al modelo variable, uso las 3 plantas.
y uso luego los flujos que me minimizan costos variables. Ahora noten que activé las 3 plantas, pero realmente producido en plantas 2 y 3. Por lo tanto, estoy mandando a las regiones de planta 2 y 3, simplemente. Y opté por no mandar nada de ningún depósito. He mandado todo directamente de planta, creo. No creo, es. Eso es como modelamos y modificamos datos. Ahora, me preguntan por qué no está mandando ningún depósito. Bueno, si me voy a los datos de flete, es muy probable que los datos de flete de depósito me incrementan me incrementan los costos de tal manera que me conviene mandar directamente de planta. Si yo empiezo a modificar los valores de los costos de planta a mercado, es muy probable que me activen los flujos de depósito. Probemos. Veamos la región 3. Incrementemos la región 3 los fletes y vamos a ver si el modelo ahora opta por mandar de planta a depósito y de depósito a mercado. Veamos. Aquí ven que el depósito 1 manda a la región 3 y ninguna de las plantas manda a la región 3. ¿Qué pasó? Estoy multiplicando los flujos planta a mercado por los valores, el modelo multiplica los flujos planta a depósito, depósito a mercado por los valores y le es más barato mandar a depósito y de depósito a mercado. Ahora bien, si optimizaría incluyendo costos fijos, es muy probable que desactive el depósito porque va a convenir incurrir en un costo de flete un poco más alto de la planta y no incurrir en el costo fijo del depósito. Esas son las dinámicas, esa es la dinámica que el optimizador y el modelo está constantemente evaluando. Y la belleza de poder armar y apoyarnos en un modelo de este tipo. En este momento yo he completado la parte en Excel. Quiero volver un poco al PowerPoint para completar la discusión y permitirles a ustedes en unos minutos preguntar lo que quieran preguntar. Quiero ver si me he olvidado de algo, creo que no. Y si me he olvidado, espero que las preguntas me lo hagan saber. Volvemos a Excel. Y para cerrar, lo que ven aquí es una gráfica que describe cómo organizamos un proyecto así, cuando trabajamos con clientes. El concepto y los componentes del proyecto son los mismos, trabajando en Excel o fuera de Excel. Lo que va a cambiar, obviamente, es la cantidad de semanas que necesitamos para armar y completar un proyecto. Cuando trabajamos con empresas y armamos un modelo en Excel, es muy raro que el proyecto exceda los 2 meses, muy raro. Lo que ven acá son valores, yo diría, casi extremos. Normalmente en 4 o 5 semanas ya tenemos el modelo armado e instalado en el cliente y listo para empezar a correr escenarios. Y en cuestión de 7 a 10 semanas terminamos el proyecto. Ahora bien, no importa, bueno, perdón, ahora bien, si el proyecto o el modelo es demasiado grande y tenemos que trabajar en un entorno que no es Excel, en vez de un proyecto de 10 semanas, estamos viendo un proyecto de 15 a 20 semanas. Y normalmente van a ver la primera versión instalada en la semana 12 o 13, lista para correr escenarios.
Los pasos a seguir, los hitos del proyecto son idénticos en ambos casos, Excel o no Excel. Invariablemente, lo primero que hacemos es confirmar el alcance. Confirmar qué se necesita en el caso de ustedes, entender exactamente la red, las restricciones, qué es lo que vamos a modelar, las reglas, confirmar en función del objetivo del proyecto. La configuración, las restricciones y las reglas, los datos que vamos a necesitar, qué datos tienen, qué transformaciones se van a tener que hacer, cómo se van a hacer esas transformaciones. Un ejemplo de una transformación es la siguiente. Supongamos que en el modelo vamos a agrupar demanda por zona geográfica. En algún lado, perdón, por zona geográfica y familia de productos. Y los datos originales vienen por producto individual y punto de consumo individual. En algún lado tenemos que consolidar esa información por zona geográfica y familia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Y dónde se hace? Es parte de la definición del alcance del proyecto. Lo mismo para flete. Todas las transformaciones de información se tienen que hacer en algún lado y tenemos que detallar eso. En un proyecto en Excel, en muchos casos las transformaciones se hacen en el mismo modelo en Excel, en una página por separado o en un archivo por separado que está integrado o ligado al modelo de Excel que acabamos de ver. En un sistema integrado fuera de Excel, en un sistema completito, esa transformación es normalmente desarrollada como parte de la lógica. Y no voy a entrar a detallar eso, es para otra sesión. Y finalmente, en la semana de arranque, es identificar los escenarios adicionales que vamos a optimizar. ¿Por qué? Porque esa identificación va a determinar qué tipo de información adicional se va a requerir para poder correrlo, que quizás hoy no existe. Ejemplo de eso. Supongamos que queremos analizar un escenario a 5 años y queremos evaluar la factibilidad de abrir una nueva planta en una cierta ciudad o expandir la red de depósitos. Hoy por hoy, si queremos agregar un nuevo depósito a su red, ustedes no van a tener los datos de flete para ese nuevo depósito. Los datos de flete interno de planta a esos depósitos, a ese depósito, o de ese depósito a mercados. En algún lado esos datos se van a tener que generar, como vieron en el modelo que vimos hace unos minutos, para poder analizar la opción de incluir ese depósito. Esos datos no existen, se van a tener que generar, por eso identificamos el escenario para que el equipo interno de la empresa nos ayude a generar esa información y tenerla disponible cuando querramos nosotros correr el escenario. Una vez que definimos el alcance, nos toma 4 o 5 semanas de armar y validar el modelo en Excel. Construir el modelo, generar los datos del caso base. ¿Qué es el caso base? El caso base es el escenario que vamos a usar con los datos que vamos a usar para validar que el modelo que armamos está bien armado, es válido y genera soluciones que son válidas. El caso base normalmente es tomar datos reales del último año calendario. ¿Por qué usamos datos reales? Porque podemos comparar lo que sale del modelo con datos que ya tenemos en función de flujos y costos. Y lo que normalmente sucede es, armamos el modelo, lo cargamos con el caso base, empezamos a analizar la solución y vemos que o flujos o costos no cuadran con datos reales.
En ese caso volvemos al modelo y empezamos a revisar. ¿Por qué? Porque seguramente malinterpretamos alguna restricción o se incorporó mal algún dato, sea capacidad o costo. Empezamos a ajustar datos, a ajustar lógica, hasta que llegamos a una solución que es muy similar a los datos reales para ese caso. Estamos en ese momento satisfechos que el modelo está validado y listo para correr escenarios. Ese proceso de validación se repite cuantas veces sea necesario, hasta llegar a una diferencia que es suficientemente baja y lógica y aceptable, 1%, 2%. Una vez que validamos el modelo, lo instalamos, empezamos a capacitar al usuario en el uso de la herramienta en Excel, o no en Excel, en este caso es Excel, y capacitamos al usuario o usuarios corriendo diferentes escenarios, como lo vimos antes. Modificamos datos, corremos, vemos la solución, vemos que cambia, modificamos un dato y intuitivamente decimos, bueno, si modifico acá, esto debe ser lo que debe salir de la solución. Y si no sale, es que lógicamente nosotros nos hemos equivocado en algo, o lo que suele suceder es que descubrimos al correr otros escenarios que tenemos que volver a la lógica y ajustar alguna cosa, porque nos hemos ignorado una restricción que en el caso base no jugaba un papel importante y en este nuevo escenario sí. Esa es la belleza de este tipo de modelos, que podemos siempre volver, ajustar y volver a correr sin perder mucho tiempo y sin tener que contactar a una empresa de una solución empaquetada y esperar días, semanas e invertir un costo bastante alto para poder implementar este ajuste. Una vez que hemos completado varias optimizaciones de escenarios, básicamente el proyecto concluye. El usuario tiene el modelo, lo sabe usar y realmente, a menos que haya en el futuro un cambio en la lógica del modelo, no necesitan más apoyo externo para operarlo. Quiero recalcar lo último que acabo de comentar. Sea en Excel o no en Excel, ustedes van a necesitar ayuda de un experto externo, sea el que les vendió la herramienta o el que desarrolló la herramienta o la solución. Van a necesitar apoyo sola y únicamente cuando haya un cambio lógico en el modelo. ¿Qué es un cambio lógico? Es agregar o modificar una restricción. Ningún cambio en datos requiere apoyo externo. Lo único que requiere apoyo externo es un cambio en la lógica. Y eso, si el modelo está bien armado, surge muy esporádicamente. Surge, pero esporádicamente. Ahora, cuando hay una necesidad de cambiar la lógica, obviamente que tener que hacerlo en Excel es mucho más sencillo y barato, si lo tengo que decir, para ustedes, que hacerlo fuera de Excel. Porque bien saben, seguramente, que modificar una herramienta o un paquete es mucho más complejo que modificar un modelo en Excel. Al mismo tiempo, recalco que modificar una solución empaquetada que se compró siempre va a ser mucho más complejo que modificar una solución a medida como es una solución en Excel o una solución a medida fuera de Excel. Y en nuestra forma de operar desde hace muchísimo tiempo, hace 20 años, nosotros por ese motivo no vendemos soluciones empaquetadas, porque sabemos que cada operación y cada modelo tiene elementos que requieren restricciones específicas
y que van a surgir en el futuro necesidades que van a requerir modelar o modificar la lógica, que una solución empaquetada lo hace mucho más difícil implementar. Esa es nuestra forma de operar. Hay otras empresas que sugieren que soluciones empaquetadas muy flexibles permiten hacer todo. No es nuestra opinión, pero es simplemente nuestra opinión. La última diapositiva antes de concluir es la siguiente. Es, hablando de modelo de red, un modelo de ruta o un mapa de ruta mío para el que esté considerando estas herramientas y decidir, bueno, ¿lo hago en Excel o cómo lo hago? Primero, antes de decidir qué tipo de herramienta, qué proveedor, qué solución, si lo hago dentro de SAP, si lo hago en Excel, si busco algo que no sea una de esas dos, lo que sugiero es, trabajen con alguien que sabe y que no está vendiendo soluciones empaquetadas. Y enfóquense en el alcance y trabajen en ese alcance y definan qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que quieren analizar y por lo tanto qué es lo que necesitan ustedes. Segundo, definan qué tipo de uso le van a dar a la herramienta. ¿Es una herramienta que la van a usar una vez cada 2 años? ¿O es una herramienta que por su detalle la van a usar quizás no solo para planeación estratégica y un diseño de red, pero la van a usar para planeación mensual táctica? Me olvidé de comentar que estas herramientas pueden, si están bien diseñadas, usarse para planeación táctica. Y, sorpresa, sorpresa, la misma herramienta con más detalle también se puede utilizar como base para Sales y Operations Planning, planeación de venta y operaciones. Es el mismo modelo matemático. Una vez que tienen definido el alcance y la frecuencia de uso y el objetivo de la herramienta, nos concentramos en el tamaño de la herramienta. Si el uso es muy poco frecuente, es una herramienta de poco uso, solamente si el tamaño es muy grande, como vimos en esa diapositiva con el indicador Exiono, van a necesitar una solución a la medida que no es Excel. Para un modelo pequeño o mediano, mi sugerencia, empiecen a evaluar Excel. Si el uso es muy frecuente o no poco frecuente, solamente si el tamaño es muy pequeño, me inclinaría por Excel. En uso frecuente de una herramienta, ahí sí, mediano o más, no queda otra que una solución integrada a medida en la cual la lógica y la programación nos permite generar escenarios sin tener que manipular datos en tablas de Excel como lo haríamos para soluciones pequeñas. Con esto concluye mi parte de la presentación. Daniel, en CDI, lo dejo con ustedes. Hola Jerry. Jerry, muchas gracias por la presentación. Vamos a abordar algunas de las preguntas que nos han hecho a través del panel, ¿ok? A través del panel, ¿ok? Perfecto. Vale. La primera pregunta es si este modelamiento es comparable con el manejo de datos que se utiliza en el sistema SAP. Comparable con el manejo de... No entiendo a qué llaman comparable. Voy a tratar de responder mi interpretación de la pregunta. En SAP hay módulos que hacen exactamente lo mismo. Es el APO. Con el APO se puede hacer esto lo mismo que lo que vimos acá. La diferencia es que probablemente armar algo en APO va a costar 30, 40 veces más.
que hacerlo en Excel. Ahora bien, si recuerdan, hablé de transformación de información. Si trabajo en Excel y extraigo los datos de SAP, en algún lado voy a tener que hacer esa transformación. Será en Excel o fuera de Excel, pero se va a tener que hacer esa transformación. Es un trade-off que tienen que hacer. Lo hago en APO, elegante dentro de SAP, y me cuesta $500.000 para terminar de hacerlo con alguien que me ayude a armarlo bien, o lo hago en Excel porque el problema me permite hacerlo en Excel por $20 o $30.000 o lo que cueste, pero en ese rango de costo total, e invierto $10.000 más para armar la lógica de traer la información de SAP e invertirla en Excel. Esas son las decisiones que se tienen que tomar. Puedo hacer exactamente lo mismo en SAP, me va a costar 30, 40 o 50 veces más. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. No lo lamento y siempre pueden contactar al organizador después de la sesión y encantado respondemos más en detalle o si no hemos respondido bien. Perfecto, Jerry, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El modelo de cadena de suministro es factible con los negocios internacionales, o sea, cadenas de suministro a nivel mundial? Totalmente. Mostré un modelo muy sencillo. Podemos incorporar todos los elementos en este modelo que se necesiten para modelar cadenas internacionales. Es más, en la mayoría de nuestros proyectos modelamos cadenas globales, sea en Excel o fuera de Excel. Lo que vamos a tener en un modelo internacional es diferentes unidades de medida, métricas y libras, por ejemplo, para volúmenes. Vamos a tener diferentes monedas y vamos a tener quizás tarifas internacionales que tienen que aplicar en el movimiento de productos. Vamos a tener costo de flete marítimo, lo que se necesite en el proyecto. La respuesta es un categórico sí, totalmente sí. Perfecto, Jerry, muchas gracias. Vamos con otra de las preguntas. Realmente es muy gratificante, hemos recibido bastantes. Estamos vamos a hacer lo posible por alcanzar a abordarlas todas. Llegamos hasta después de las 9. Perfecto, mira, la otra es si este modelo se puede aplicar a una compañía de moda que maneja tan solo 2 temporadas al año y cada temporada tiene aproximadamente 17 colecciones. En cada temporada hay nuevas colecciones y nuevas líneas. Otra vez, la respuesta categóricamente sí. Como les mencioné, como empresa, la empresa de moda, si quiere modelar su operación, tiene 2 opciones. Puede tratar de encontrar una solución empaquetada que trate de hacer lo que ellos necesiten, o puede diseñar un modelo que es específico a medida para su operación y su negocio. La segunda opción, que es la que optamos de aplicar nosotros como empresa, permite modelar cualquier negocio, cualquier industria, cualquier situación e incorporar cualquier tipo de restricción o regla de negocio. Y es más, esa es una de las ventajas de Excel, que nos permite hacer lo que acabo de decir en forma relativamente fácil. Esta empresa puede, si el tamaño de la operación no permite hacerlo en Excel, se arma un modelo a medida fuera de Excel, que va a funcionar exactamente con la misma calidad. La respuesta es un categórico sí. Perfecto, Jerry, muchas gracias. Otra pregunta.
Jerry, ¿cuál es tu recomendación para integrar el modelo en Excel con SAP? ¿Hay alguna herramienta externa recomendada para la extracción de los datos o se haría directamente ingresando los datos uno a uno? Lo que hemos hecho nosotros, con otras empresas, con otros clientes, en la misma situación. Nosotros tenemos una plataforma de desarrollo de modelos de red fuera de Excel, que usamos diría en la mayoría de nuestros proyectos con empresas de tamaño grande, con modelos y soluciones que no permiten modelar en Excel. ¿Qué haríamos en este caso? No, perdón, doy un paso atrás. Cuando implementamos una solución Optinet, que es nuestra plataforma de desarrollo, invariablemente estamos integrados al entorno SAP, al entorno Oracle, a cualquier otro entorno corporativo. Y automatizamos toda esa extracción y transformación de datos. ¿Cómo funciona? Tenemos programas o procedimientos que extraen los datos en su formato crudo de SAP, sea demanda, lista de clientes, lista de productos, datos de flete, lo que fuere. Lo vierte a la base de datos desarrollada dentro de nuestra plataforma y con programas que desarrollamos nosotros a la medida generamos toda la transformación que necesitamos para armar los datos que necesita el modelo. Ahora bien, cuando queremos un modelo en Excel y extraer datos de SAP y poder automatizar esa transformación, lo que hacemos es armamos el modelo en Excel y lo integramos al entorno Optinet. El modelo queda en Excel, pero los datos y la lógica de transformación de datos queda en Optinet. Ese proyecto, obviamente, es un poco más complejo y más costoso y toma un poco más de tiempo que lo que vimos en una solución pura en Excel, pero es una solución más que válida y funciona de maravillas, porque seguimos en Excel, pero extraemos lo que necesitamos del entorno SAP y tenemos la flexibilidad de trabajar en Excel sin tener que preocuparnos por la transformación de datos. La pregunta es, si ya pasamos a trabajar con la plataforma Optinet para todo lo que es datos y quizás el análisis de la solución, quizás no valga la pena trabajar en Excel, quizás sí vale la pena. Eso depende de cada situación y se debe analizar en forma puntual. Pero eso es lo que haríamos si queremos Excel como modelo de la cadena y Excel como solver, pero no tener los dolores de cabeza de tener que transformar toda la información. Perfecto, Jerry. Muchas gracias. Perdón. Adelante. A este punto, para terminar, si hay alguien que está interesado en ese concepto, tendríamos a través de ustedes que coordinar un demo para mostrar cómo conceptualmente y cómo en la realidad funciona ese concepto, porque tenemos ejemplos prácticos con sistemas que están operando de esa manera, interfazados con SAP. Perfecto, Jerry, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede usar un modelo parecido para proyección de niveles de inventario, cantidad de unidades a producir, niveles de servicio, manejar un suministro periódico, productos nuevos con este tipo de modelos? Sí, lo mismo que la pregunta de la empresa de moda. Inclusive cuando hablábamos del modelo, les comenté que para el ejemplo que estábamos viendo, armé un solo periodo, como un año o algo así, en cuyo caso inventario no tiene mucho sentido, pero comenté que podemos modelar 12 periodos, 15 semanas, se puede modelar
el número de periodos que se necesite para responder al objetivo del modelo, volviendo al concepto que dependiendo del tamaño Excel va a ser una opción lógica o no. En el momento que empiezo a incorporar periodos en el modelo, no me queda otra que modelar inventarios, porque si no, no va a haber un balance de flujo en los nodos. Al modelar inventario, no me queda otra que poner límite a los inventarios, sea por tema de servicio, un nivel mínimo, o sea por un tema de capacidad, un nivel máximo por locación. Y si recuerdan, les comenté cuando mostré el último slide con un mapa de ruta que hablaba de la frecuencia de uso del modelo y que también el mismo modelo se puede utilizar para planeación táctica, que es lo que preguntó este señor o esta señora, o para Sales y Operations Planning, que es una extensión de planeación táctica más detallada. Se utiliza el mismo modelo, solamente que con más detalle, por lo cual al haber más detalle es más grande y quizás Excel sea una opción o no, pero la respuesta es otro categórico sí. Gracias, Jerry. Tenemos una pregunta más y es si este tipo de modelos aplican para una empresa de outsourcing, logística inteligente. Prestan servicios de transporte y almacenamiento en una zona franca con equipos tecnológicos. Otra vez, la respuesta es sí. ¿Por qué siempre sí? Porque no importa la industria y no importa el producto o las restricciones. Estamos modelando una red. Una red puede ser una red completa con proveedores, plantas, depósitos y mercados, o puede ser una red de distribución, una red terciarizada, puede ser proveedores a planta y punto. Como tenemos la flexibilidad de modelar a medida, podemos modelar lo que se nos dé la gana. Y esa es la realidad. Podemos modelar cualquier operación. Es más, para Technologics, globalmente, nuestro cliente más importante es un 3PL de productos refrigerados, para el cual hemos desarrollado un modelo a medida de la red de ellos, que es un poco lo que creo que ha preguntado esta última pregunta. Otra vez, la respuesta es un categórico sí. Perfecto, Jerry, muchas gracias por tu participación. Hemos recibido un gran número de preguntas. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no vamos a lograr responderlas todas. Haremos lo posible por contactarnos con la mayoría de ustedes y dar solución a todas estas preguntas. Ya para finalizar, lanzaremos un nuevo sondeo para medir el nivel de satisfacción de los asistentes al curso. ¿Puedo votar yo? Por supuesto que sí, Jerry, claro. Daniel, mientras votan, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, quiero extender lo que mencionaste antes. No quiero que quede nadie en este webinar con una pregunta que no fue respondida suficientemente claramente o una pregunta que no fue respondida por falta de tiempo. Por favor, si Daniel, tú tienes la pregunta, nos comprometemos que nos vamos a contactar y responder, y si quedó algo que no se respondió o surge una pregunta que no fue expuesta, contáctenos y nos comprometemos a responder cada pregunta que han hecho o cualquier inquietud. Perfecto, Jerry, claro que sí. Así será. A nombre de SD Batic Group y Technologics, muchas gracias por la asistencia a este webinar. Damos ya por finalizado el curso.